Para los fanáticos del género, advertimos que no recomendaremos las mejores películas sobre zombies, sino aquellas que destacan para una lectura filosófica y sociológica sobre esta proliferación masiva de contenidos que en el buscador de Google arroja una cantidad mayor a 156 millones de películas sobre muertos vivientes, sin contar a los videojuegos. Para ello usaremos el libro de ensayos Filosofía Zombie de Jorge González Gonzalo, doctor en filología hispánica, poeta e investigador centrado en temas y problemáticas de la era digital, el paradigma tecnológico o las teorías de la comunicación en su relación con la estética, las políticas y teorías sociales del nuevo milenio. Estos contenidos zombies reflejan un obvio deseo inconsciente de exterminar a otro ser humano en condiciones diferentes con las que se reafirman los aparentemente vivos. Proyectamos una violencia desposeída de empatía frente al humanoide barbarizado y brutalizado. El desmembramiento del socius o cuerpo de lo social se convierte en un Diógenes mediático que acumula los objetos que lo reduce en representaciones operacionales, fugaces repertorios de una humanidad convaleciente. Durante el sueño, el cuerpo no tiene límites, ofrece conexiones imposibles, analogías extrañas, formas de relación complejas, devenir animal, devenir máquina, devenir otro. El zombie y otras corporalidades de la fantasía y la ciencia ficción deconstruyen el texto de nuestra anatomía corporal, manifestaciones de lo humano en el límite con que soñar y reconfigurar la narración impuesta de nuestro propio cuerpo. ¿No es acaso esa mano cortada del zombie una metáfora de la deficiencia tecnológica, de la evolución del ser humano vuelta contra el mismo ser humano? El zombie representa esa perversión y esa polimorfia de la que se nos ha obligado a salir frente a la instrumentalización de los nuevos diseños en red de nuestra economía y de nuestro tejido ideológico y discursivo. El zombie se alza como la no instrumentación y lo indiferente, lo disociado. El zombie sirve de emblema de lo no productivo, de la no institucionalidad. Una especie de rizoma como la que escribiera Gilles Deleuze, un hombre rizoma que por desgracia no puede comunicarse. De lo contrario, expresaría lo humano visto desde fuera de la humanidad. Si pudiese comunicarse, su discurso tendría al ser vivo, al ser humano individual, en guerra contra sí mismo, no solo físicamente, sino cognitivamente. Y con esta disimulada misantropía recordamos esa frase de Andrei Tarkovsky: amo la humanidad, es la gente a la que no soporto. No hay relación, intercambio, lenguaje. Se instaura así una comunidad de seres singularmente separados, en una comunidad de la no comunidad, no comunicación, no unión, no mezcla. El zombie no produce códigos, luego otro no puede captar los códigos que se ha señalado. Lo que une a un zombie y otro zombie es que no tienen nada que ver el uno con el otro, ni comerse ni apoyarse. Esta historia se aleja bastante de la sangre y los tejidos del shock value, se apega más al origen antropológico del mito haitiano. Los hechiceros conseguían el polvo zombie a partir del veneno del pez globo con la finalidad de anular la voluntad de sus víctimas. En un colegio de élite enfocado a descendientes de personas distinguidas en Francia, se les educa con nacionalismo, meritocracia y valores impecables. Melissa es una excepción en el colegio, es una migrante haitiana que tiene manifestaciones de una sacerdotisa vudú. Ella es negra y sus rasgos físicos y personalidad se distancian del resto de las chicas bellas, blancas, rubias, pelirrojas y refinadas. En alguno de sus pósters escolares hay una ilustración que dice genotipo fantástico y las niñas caucásicas están en todos lados. En la cinta se habla de liberalismo, el siglo XIX, Napoleón, el Imperio Romano que conoció su cúspide gracias a Cristo, el mundo blanco, la sangre negra, plantaciones de algodón, café y azúcar, mataderos de Chicago, las compañías de las mineras, los astilleros de los imperios, el sudor negro rugiendo como un zombie. Se hace mención también del historiador Jules Michelet y una versión idealizada de la historia. Melissa, la protagonista, es la nieta de un zombie, un hombre negro al que se le anudó la voluntad y trabajó en una plantación de azúcar en condiciones precarias. La tía de Melissa invocará espíritus familiares para ayudar a una amiga de Melissa que se encuentra poseída, quiere morirse, quiere liberarse de su infelicidad. Esto producirá que sucesos sobrenaturales aparezcan y por supuesto el punto central de la peli es el enfrentamiento del espíritu haitiano esclavizado, el colonialismo, la esclavitud y la concepción de la zombificación que se refiere más a un blanqueamiento de la raza negra desposeída y abolida de su cultura. En el realismo capitalista, Mark Fisher escribe: el capital es un parásito abstracto, un gigantesco vampiro, un hacedor de zombies, pero la carne fresca que se convierte en un trabajo muerto es nuestra y los zombies que genera somos nosotros mismos. En cierto sentido, la élite política simplemente está a nuestro servicio y el miserable servicio que se nos provee es lavarnos la libido de modo sumiso, representar los deseos de los que no nos hacemos cargo como si no tuvieran nada que ver con nosotros.
Como en su ópera prima, George Romero se inspira en el panorama social y cambios culturales de su tiempo. En El Amanecer de los Muertos muestra la tensión racial entre negros y blancos, película estrenada el mismo año del asesinato de Martin Luther King y Malcolm X, una mujer protagonista pero siempre en segundo plano de las decisiones, que personifica ciertas suposiciones sexistas acerca de la pasividad, irracionalidad y vulnerabilidad emocional femenina, los prejuicios rurales de otros, un veterano de guerra, desilusión con el gobierno y con la familia nuclear patriarcal. Mientras se filma una película se percatan de que existen los muertos vivientes, entonces el guión de la película se ignora para mejor filmar una especie de documental de esa batalla por sobrevivir. El estilo cinematográfico tiene todas las características del cine footage. Una de las mujeres narra cómo nos mienten esos imperios de la comunicación. Todo va a estar bien, dicen los medios. George Romero deliberadamente inserta conversaciones y videos editados como lo hace la manipulación mediática. El mismo George Romero lo había dejado claro en una entrevista. Todas mis películas sobre zombies han surgido a partir de ideas, al observar lo que está ocurriendo a nivel cultural y político. La mediatización de los canales informáticos ha construido simulacros que nos separan de toda certeza, al menos hasta que el zombie decide hacer acto de presencia y poner todo patas arriba. En un mundo actual todos son medios de comunicación, incluso los individuos. Ya no se trata solo de cadenas de televisión, todo el mundo hoy en día es un reportero, todo el mundo puede colocar contenido en YouTube, todos pueden colgar sus opiniones. Si eso ocurriera hoy en día, su reacción es empezar a grabar. Tal vez en 1968 se pondrían a correr, pero en la actualidad posiblemente solo filmarían. De ahí surgió la idea. La náusea de Sartre es ahora un vómito en toda regla, y ese vómito cada día en las pantallas de nuestros televisores está presente. No sabemos qué es el interior y qué es el exterior, qué nos pertenece y dónde acaba nuestra relación con los medios. Estoy vacío, estoy excorporado, viendo cómo los no muertos me devoran en masa y no pudiendo hacer nada para evitarlo. Para la filosofía zombie, en las grandes concentraciones urbanas en donde el otro no es vecino sino motivo de alerta, la simbología zombie constituye esa humanidad desconocedora de sí misma, errante y peligrosa. La paranoia rige la lógica de las ciudades actuales. El zombie es otro que me devuelve mi reflejo, un reflejo empantanado por la desgracia de la carne, mínima diferencia entre lo uno y lo otro, a pesar de la máxima separación que ha de recorrerse entre la vida y la muerte. La invasión zombie no representa tanto el miedo a lo ajeno como un miedo global, miedo a que la humanidad alcance el punto en que se haga toda ella una y no pueda soportarlo. En el panorama social de esta peli, la cámara lo es todo, aunque un personaje más humanizado comente que conseguir ayuda lo es todo. Ante la violencia, comenta uno de los personajes, se supone que debes sentirte afectado, pero te vuelves inmune. Como espectador, eres parte de los tiradores, estás en el bando de los que disparan, no importa qué tan horrible sea. En estos apetitos zombies solo se sobrevive un día más, una muerte más. En alguna escena, para distraer a un zombie que era parte del crew, a punto de matar a una rubia y continuar los clichés de los filmes de serie B, gritan corte. Un zombie voltea a la cámara y es golpeado, como si la industria misma del cine o videojuegos se convirtiese en tantos seres a los que se les ha anulado la voluntad y caminan estando fuera del cuerpo social. Industrias comiéndose los cerebros de tantos espectadores sin mucho criterio al elegir los contenidos de las pantallas. La vastedad y variación de armas también sobresale, al parecer, un objeto indispensable en los bolsillos o en los hogares americanos. En este filme, los medios de comunicación con su poder y dinero en algún punto se desvanecen, solo quedan los supervivientes, hackers y cámaras accesibles a todo público. Entre más voces y videocámaras es más difícil encontrar la verdad. Al final todo se vuelve ruido. ¡Ay, qué alegría que no nos volvimos zombies! Shh, tele. Hombre, caer. Gracioso. Fernando Savater comparaba ya esta riada de cuerpos imperfectos con un recordatorio de los estragos del capitalismo y del desigual reparto de riquezas. Los cadáveres ambulantes y caníbales de George Romero, con su aspecto desastrado y famélico, tienen algo de amenaza tercermundista. Son como esos habitantes de tantas partes del globo que mueren diariamente de hambre para que los demás comamos bien, y que quizá un día terrible o una noche fatal vendrán a reclamarnos la grasa que hemos acumulado a sus expensas. En este filme, la directora descendiente de senegaleses desde un inicio muestra las diferencias entre ricos y pobres, pero sobre todo trabajadores que no son pagados por los capitalistas.
En esta historia de amor se entremezclan la obligación de un matrimonio forzado por conveniencia económica, la corrupción, explotación sexual de un prostíbulo, inmigración y una pelea ambigua y viciosa por justicia. Ada, la protagonista, ama a un trabajador de la construcción, pero su familia le ofrece a un hombre rico para su matrimonio. Aunque esta zombificación de los personajes tiene como origen la necesidad de cobrar justicia, no llegan a consumar la carne humana. Esta zombificación habla de una lucha de clases, seres corrompidos como un policía consciente de las injusticias. Estos personajes se vuelven poseídos, amenazantes y peligrosos, fuera de sí mismos, que recobran la conciencia con rastros de sangre ajena. Desviándonos de la película, el continente tiene una intensificada inestabilidad política. África es el continente con el mayor número de golpes de estado en todo el mundo. De los 18 golpes registrados a nivel mundial desde 2017, 17 tuvieron lugar en África y entre 2020 y 2021 hubo golpes de estado en 5 países africanos: Chad, Mali, Guinea, Sudán y Níger. Expertos acusan ampliamente de los sistemas políticos diseñados por el régimen colonial francés para sustraer sus recursos. En el libro El fin del mundo es solo el comienzo, de Peter Seyhan, politólogo experto en geopolítica, revolución financiera, económica, cultural, política y militar, advierte que el continente africano está compuesto por una serie de mesetas apiladas, lo que prácticamente impide que los distintos estados se vinculen entre sí mediante infraestructura y logren economías de escala regionales. Tampoco muchos de ellos se llevan bien, ninguno de ellos disfruta un tipo de estructura de capital rico que podría permitirles construir mucha infraestructura por sí solos, pero con China dentro de la ecuación hay algunos con un toque de esperanza para Senegal, Nigeria, Angola, Sudáfrica, Kenia y Uganda. En el África subsahariana, cerca de la mitad de los árboles talados se utilizan como combustible directo. Si las personas no pueden obtener productos energéticos comercializados a nivel mundial como el gas natural o el diésel, tendrán la opción entre no tener calefacción para cocinar o mantenerse calientes, o quemar leña. Las tecnologías industriales que reducen la mortalidad y elevan los niveles de vida no pueden dejar de inventarse, pero si el comercio colapsa, estas tecnologías pueden ser negadas. Si algo afectara las salidas de productos básicos de estos países o las entradas de ingresos o productos, todo el lugar se derrumbará mientras se experimenta una hambruna profundamente arraigada a escala bíblica. Su crecimiento poblacional también es enormemente preocupante para el mundo entero. La ONU pronostica que África alcanzará 4.300 millones de población para el 2100, equivalente al 40% de la población mundial. Esta ópera prima de la directora Mati Diop obtuvo 13 galardones y 64 nominaciones, entre ellas la nominación a la Palma de Oro. The Great Reset o El Gran Reinicio fue presentado en junio del 2020. Es un nombre colectivo dada una serie de políticas económicas que se usó para supuestamente recuperarnos de la crisis del coronavirus para construir un mejor y sustentable futuro. Fue revelado por el World Economic Forum y el peso de una iniciativa de una monarquía en pleno siglo XXI, que juntó el apoyo de economistas, políticos, hombres de negocios, celebridades, juntando 80,000 firmas, aprobando algo que afectará a 8 billones de seres humanos. Esta infundada ocurrencia les hace ganar adeptos, contribuir a una oligarquía que siga teniendo una gran influencia en la gente. Se pone énfasis en reducir emisiones de carbón, hacer pagar impuestos a las megaempresas por sus emisiones. Citando al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, lo que sabemos es que tendremos mucho más desempleo, veremos mucha gente enojada, que probablemente aún se incremente más. Debemos estar preparados para un mundo enojado. En un nivel macroeconómico global nos inquieta el incremento de una deuda que gastamos cerca de 10 trillones. Tendremos dificultades en distintas industrias y dificultades para sobrevivir. Es una oportunidad para una transición a una economía verde. La gente debe reconocer que debemos volvernos más resistentes. Además de la crisis pandémica, tenemos la crisis climática, que es más grave, y también tendremos más desempleo. Incluso se publicó un libro de promesas irrealizables. David Beasley comentó que nos encontramos en una carrera en la que 345 millones de personas marchan directo hacia el hambre. Las Naciones Unidas, en octubre 3 del 2022, advirtió que el mundo en desarrollo sufrirá una contracción monetaria excesiva y un apoyo financiero inadecuado podría exportar a las economías del mundo en desarrollo aún más la cascada de crisis. Y si bien todas las regiones se verán afectadas, las campañas de alarma suenan principalmente por los países en desarrollo, muchos de los cuales se están acercando al incumplimiento de la deuda. Además de las situaciones revisadas, no sabemos por qué nadie menciona
soluciona el gran problema de la sobrepoblación. Suplicamos a nuestros suscriptores no olvidar que demografía es destino. En el libro antes mencionado, remarca que más que una guerra o una enfermedad, la hambruna es el determinante asesino de un país. Una vez que un país tiene más personas mayores que niños, el siguiente y horrible paso es absolutamente inevitable, una caída demográfica, y cualquier país que inicie este proceso ya se ha quedado sin adultos jóvenes. Esos países nunca se recuperarán. Habrá alimentos disponibles, pero a un precio, y no a un precio expresado enteramente en términos puramente financieros. Los países que todavía no han podido involucrarse en absoluto en el sector tecnológico ahora ni siquiera pueden intentarlo. Otros que tenían un pie en la puerta van a perder el pie. No será menos una historia de la riqueza de los países desarrollados y la pobreza del mundo en desarrollo, y más una historia de la riqueza de un puñado de países desarrollados y la nada de todos los demás. Para Jorge Fernández Gonzalo en la filosofía zombie, el capitalismo funciona como la pandemia zombie. Es el pensamiento de la horda, cubrir todo, arrasar todo. No guardes un cadáver en la despensa, unos pocos sesos en la alacena. Hay que comerse aquello que pase por delante. Como en las películas del género, no hay escapatoria, nunca hay un final feliz, no se resuelve la pandemia. A lo sumo, algunos logran huir, pero su destino es una ciudad aún más sumida en el holocausto. ¿Qué espacios deja libre la extensión del capitalismo? Ni siquiera el arte o la revolución pueden escapar a su alcance. Un capitalismo zombie que nos entrega pequeños momentos de ocio, que permite la dilapidación del dinero y que retarda el pago todo el tiempo que puede. Como en la plaga zombie, hay que quemar los recursos, todos ellos, y extenderse y territorializarse. El director Danny Boyle, antes de que su carrera cayera en picada degradándose a taquilleros blockbusters super tontos, dirigió este thriller que se asemeja bastante a La soledad, desamparo e inhabitables ciudades que dejó la cuarentena en 2020. Un virus ha dejado éxodos y un caos en el que se hace casi imposible sobrevivir. Las personas infectadas actúan con una velocidad impredecible para comer humanos que aún no han sido infectados. Esta cinta se distancia del efectismo gratuito del gore de otros filmes de zombies y muestra el proceso de una desesperación ante la pandemia. Podemos romper y descomponer los códigos que nos acercaban a la razón de muchas y diferentes maneras, y que lo desconocido que queda, el irracionalismo que fluye subterráneamente a nuestras clasificaciones, puede aparecérsenos bajo la máscara de una epidemia de cadáveres resucitados. Todos llevamos dentro ese paisaje de desolación e irracionalidad. En Exterminio, 28 días después, la escasez de víveres, gasolina, electricidad y agua son los desastres con los que tienen que lidiar estos sobrevivientes. Nos detendremos en estas escenas mostrando estas cubetas de agua y los métodos de captación de lluvia, que también este vital líquido es de las cosas que pronostican su escasez para el futuro. Además de enfrentarse a un grupito de militares que los secuestran para utilizarlos o asesinarlos, entre estos sujetos armados con un arsenal comentan que el ser humano solo ha estado en un abrir y cerrar de ojos en la historia del planeta, y el virus amenaza con borrarlos del mapa o del planeta. Sería una vuelta a la normalidad, especulan en el filme, aunque la vida real sea absolutamente todo lo contrario a causa del antropoceno o el capitaloceno. Bueno, en alguna escena bastante violenta donde un joven debe matar a un nuevo infectado a machetazos, el director nos muestra en un personaje una dudosa sonrisa que parece disfrutar la violencia o la victoria ante la amenaza, aunque esto sea insoportablemente violento para otros espectadores. En otra escena aparece la escultura Laconte y sus hijos, que representa la agonía y muerte de Laconte, castigado por los dioses griegos a morir estrangulado por serpientes marinas. Según la mitología, Laconte fue asesinado junto con sus hijos después de intentar exponer el engaño del caballo de Troya. Laconte pronuncia la famosa frase: desconfío de los griegos, incluso cuando traen regalos, alertando a los troyanos que podría ser una trampa dentro del caballo y que podría haber tropas aqueas, y sugirió quemarlo, pero los troyanos no le hicieron caso. Esto puede parecerse a aquellas advertencias en el internet por allá del 2015 que parecían advertirnos acerca de un virus chino, un caballito de Troya microscópico que dejó inestabilidad económica a nivel global y extendió la alfombra roja para que los imperios mundiales comenzaran a extender sus tentáculos sobre países subdesarrollados, provocando lo que puede llamarse una segunda guerra fría, nuevas alianzas, acuerdos internacionales, nuevos enemigos, inflaciones terribles, éxodos de migrantes pobres y especulaciones sobre la activación de países con misiles, tramas de poder, resolución por la violencia de los conflictos vecinales. Un Narciso bravucón, al mirarse a sí mismo, solo encuentra razones para borrar un reflejo en el agua a base de tirar piedra tras piedra. Y si bien el psicoanálisis nos ha dejado una imagen patológica del narciso hedonista, y el efecto contrario nos dice el folclore popular, el de la incapacidad de ver en los espejos nuestro propio reflejo, indica para muchas tradiciones
ocasiones la muerte en vida del sujeto en cuestión. En este filme, George Romero se hace una pregunta brillante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Gran parte de la peli se filma dentro de un centro comercial. El autor nos presenta una interrogante que en el cine americano hasta la época nadie ha podido igualarla en pantalla. Por el contrario, 3 años atrás, Steven Spielberg consiguió que la producción cinematográfica se convirtiera en una fábrica de productos que incluían ya camisetas, juguetes y demás parafernalia consumista. Estos zombies no tienen inteligencia y nulo relacionamiento. Dentro del centro comercial hay una gran cantidad de armas al alcance de cualquier comprador. La ventaja es que los zombies son incapaces de descubrir cómo funcionan las armas. En esa escena se escucha música pretenciosamente africana, haciendo alusión a una grata experiencia de ir de safari. Cuando ya no hay más habitantes en el infierno, la muerte caminará sobre la tierra. Y ya que tocamos estos temas sobre la devoración de seres humanos, consumo desmedido y despreocupados de carne animal, devoración sexual, devoración laboral, extractivismo del cuerpo y vida de otros seres humanos y devoración económica, recomendamos mucho la brevísima novela titulada Cadáver Exquisito de esta autora argentina. Bueno, regresando a la peli, hay nuevamente comentarios evidenciando el racismo de su país. El sexismo muestra sin pudor a las mujeres rubias como cajeros automáticos en la industria del cine, bellezas impecables que se asemejan a los maniquíes. En este centro comercial se enfrenta a la humanidad tal como es, devoradora, codiciosa, ambiciosa, y que en estas características deja a su paso una destrucción y devastación de su entorno. Aún así parece una monja y un practicante de Hare Krishna dentro de todo ese caos, reflejando hacia dónde se perfilaba el capitalismo. En algún punto se escucha un grito. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Recordamos a ese Prometeo del Dr. Frankenstein. Del mismo modo, George Romero trae consigo un fuego a la humanidad que burlonamente muestra con una paloma simbolizando la paz, y el consumismo parece dar vida a un ser humano completamente bestializado hacia sus hábitats naturales. Una vez que hayamos contemplado la destrucción de una casa de indios, expropiación cultural, rapiña, apetito por una colegiala, un hombre con bastante obesidad, celebración por montones de billetes, una invasión armada, robo de joyería, ropa, comida, vestimenta, electrodomésticos, sangre y armas de fuego, asesinar, robar, explotación del otro, apropiarse de culturas y territorio, todo en este centro comercial es absolutamente inimputable. Lógica capitalista, lógica zombie. La publicidad, por su parte, habría cubierto un espacio que Althusser no habría tenido en cuenta, y era la necesidad de continuidad, el deseo de perpetuación que regule y haga imprescindible el modelo de intercambio económico capitalista de las ciudades mall o ciudades centro comercial. El zombie es, en nuestro estudio, no otra cosa que un artefacto cultural, una herramienta mítica para producir determinado efecto de significación, un psiquismo, una síntesis conceptual necesaria. Decían Deleuze y Guattari que el objetivo de la filosofía era crear diferentes tramas o dispositivos nocionales a partir de los cuales conformar nuestra visión del mundo, establecer modelos explicativos o coherentes, cuando menos, asimilables por una determinada cultura, bajo el sello de un paradigma históricamente determinado. El zombie representa en este punto el mito del hombre posmoderno, aunque su posición sea la misma de la simulación y la deriva, como si en esos seres humanos cochambrosos y famélicos el ser humano pudiera hallar supuestas respuestas a preguntas que aún no había logrado formularse. Esos interrogantes serían en cierto modo el objetivo de nuestro estudio. Se compra directamente un residuo, un ítem que asegura su propia clausura, mediante esa gran seducción simbólica de lo efímero que es la juventud como concepto clave en el marketing publicitario. Tras una primera fase de democratización del lujo, como lo denomina Gilles Lipovetsky, los grandes almacenes habrían descubierto la posibilidad de deconstruir el objeto de consumo y vendernos humo, pero un humo que ideológicamente articula los ritmos vitales de los grupos de gasto. Sé joven y vive poco, sé una estrella de rock o de fútbol, consúmete, consume todo lo que puedas, chicas, dinero, coches, drogas, porque si no lo haces no serás una leyenda. Esto es que no habrás escrito un relato de tu juventud conforme al guión establecido. El zombie romeriano gana terreno como mito de las modernas sociedades de consumo. El zombie es siempre el alienado, el extranjero, y trae con él nuestro miedo a lo que viene de fuera, retratándose así de manera un tanto burlesca toda una sociedad basada en la razón por la fuerza, la violencia y el culto a las armas. En estas primeras décadas del tercer milenio y su demografía, Peter Seihan comenta que para la generación millennial y la generación Z se viene un colapso
colapso de una burbuja horriblemente calculada para los soquetes que aún creen en la escala social, arribistas y nuevos ricos. El mismo capital es también responsable de las recientes explosiones de estupidez. A principios del 2021, un grupo de jugadores invirtió tanto capital en la plataforma de videojuegos GameStop que brevemente se convirtió en una de las empresas más valiosas de Estados Unidos, a pesar de estar a punto de declararse en quiebra. Las criptomonedas como Bitcoin no están respaldadas por un gobierno, no son fácilmente intercambiables, no son útiles para realizar pagos, no tienen valor intrínseco y son generalmente generadas por magnates chinos que buscan poner fin a las sanciones. Sin embargo, el valor combinado de todas las criptomonedas superan ya los 2 billones de dólares. El favorito es el llamado Dogecoin, que se creó literalmente como una broma para resaltar a los idiotas que pueden ser los inversores en criptomonedas. A veces el valor total de las Dogecoins ha superado los 50,000 millones de dólares. Todo esto y más es una sobrecapitalización de escala en su totalidad casi china. Cuando el capital es lo suficientemente barato, hasta los cerdos pueden volar. La lista de directores surcoreanos que sobresalen mundialmente es bastante relevante tanto en taquilla como en calidad. Los enormes presupuestos dieron pauta a que la creatividad de estos nombres pasaran a escribir la historia del séptimo arte. Si les interesa conocer un poco más cómo creció el cine surcoreano, le pueden echar un vistazo a este video del canal Zoom F7. Dentro de la gran cantidad de basura que hay en el género, Tren a Busan es espectacular por su suspenso y la manera en la que constantemente se complica la supervivencia. Básicamente la lucha por salvar el pellejo es la misma dentro de los 156 millones de películas sobre zombies. Los personajes se encuentran en el tren de la estación Busan, van de vagón en vagón para llegar a salvo a cualquier sitio, cerrar las compuertas y librarse de lo que parece un apocalipsis. Toma un tono social cuando las jerarquías a las que se les da órdenes, el director de operaciones Jong-suk está por encima de cualquier empleado del tren, los operadores y sobre todo de cualquier persona no infectada. De hecho, algún personaje es clasificado como una tonta, haciendo siempre algo por los demás. El sacrificio social no parece una opción en tiempos modernos. Los 3 hombres con los que se abren paso los supervivientes son un corredor de bolsa que parece el tipo más astuto, un hombre fuerte y corpulento y un joven atleta con un bate de béisbol. Los buenos filmes del género se pueden sintetizar como un bárbaro frente a un autómata. El filósofo Alain Finkielkraut se aventura a poner a ambos cara a cara en su libro La derrota del pensamiento. Citándolo, la barbarie se acaba por apoderarse de la cultura. A la sombra de esta gran palabra crece la intolerancia, al mismo tiempo que el infantilismo, cuando no es la identidad cultural la que encierra al individuo en su ámbito cultural y bajo pena de alta traición le rechaza el acceso a la duda, a la ironía, a la razón, a todo lo que podría sustraerse de la matriz colectiva. Es la industria del ocio, esta creación de la era técnica que reduce a pacotilla las obras del espíritu, o como se dice en Gringolandia, de entertainment, y la vida guiada por el pensamiento cede suavemente su lugar al terrible y ridículo cara a cara del fanático con el zombie. La relación entre la vida y la muerte se ha visto comprometida. Los muertos somos nosotros, con estados de poder totalitarios, endemias corporativas, abusos de poder, crisis mundiales, sindicatos empresariales que ahogan el mecanismo de producción, etc. Cada uno podría añadir las catástrofes que crea convenientes en la lista. Las hay de todos los gustos y sabores. Un ejemplo lo tenemos en las palabras del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien hablaba de los bancos zombie, para referirse a las entidades bancarias que siguen funcionando pero en realidad han quebrado hace ya tiempo y solo se mantienen en pie ante la esperanza en ser rescatadas por el Estado. Todo ello nos recuerda el simulacro que asumimos por vida, las endebles operaciones institucionales con que fingimos asegurar nuestra existencia y gobernar nuestro destino. El zombie se mueve a la manera de un capitalismo de signo avanzado y sin embargo lo que nos propone la plaga zombie es justamente lo opuesto, la caída del sistema, el miedo al caos, la desmembración del socius o del cuerpo social. No dejan de atemorizar a los vivos con sus malos despertares. En Tren a Busan, el centro de biotecnología tuvo como pieza fundamental de sus negocios un virus que genera todo este caos. En algunas escenas los sujetos que corren desesperados a tomar el tren para sobrevivir o comer carne humana podrían semejarse a lo terrible de las imágenes periodísticas de latinoamericanos desesperados que tratan de subir al tren que los llevará hacia Estados Unidos, o humanos de Medio Oriente o africanos o cualquier tipo de nacionalidad que sin un futuro en sus países buscan llegar al viejo continente con tal de sobrevivir. No podemos mostrar la violencia ejercida a esos migrantes de la vida real debido a que YouTube puede tumbar nuevamente nuestro canal, pero esta plataforma le es muy lucrativo
mostrar una cantidad aborrecible de sangre, desmembramientos y cerebros, que la gente exige sin pensar ni pasar por el filtro o juicio de su significado psicosocial. La jerarquía dentro de ese tren es absolutamente igual a la economía neoliberal, en la que la supervivencia se vuelve cada vez más hostil, violenta y rivalizada entre los 8.000 millones de vida en el planeta. Pensadores de la posmodernidad como Fredric Jameson, para exponer el fenómeno de zombificación de las sociedades tardocapitalistas, escribió: es una sociedad industrializada que ha alcanzado un punto de abundancia, que se ha caracterizado por la producción de bienes improductivos, aparatos tecnológicos, desperdicios excesivos, obsolescencia planificada, objetos de lujo, construcción militar excesiva, etc. Afirmar la represión sobre y por encima de lo único necesario para proveer la cultura se le ha impuesto a sus ciudadanos. El trabajo redundante e innecesario sobre el cual ha predicado el capitalismo avanzado, caracterizado por un efecto pasmoso o detonante, una especie de estado zombie, resulta una distracción para las propias necesidades personales y sexuales. Una persona que funciona normalmente en una sociedad enferma se convierte en un enfermo. Mientras tanto, es solo el individuo inadaptado quien puede exteriorizar sus emociones de forma saludable, en contra de las estrictas restricciones y peticiones de la cultura dominante. Si el inconsciente deseo y gusto por la violencia hacia nuestra misma especie no es aún para alarmarse al hacerla tan atractiva, pueden checar este documental escrito por los hermanos Schroeder. En 90 minutos nos hace conocer este gusto americano por las armas y su consecuente ola de homicidios sin freno alguno. Hasta presidentes son asesinados en el país que más productos audiovisuales sobre zombie produce. Los peligros que perciben los asesinos para detonar estos asesinatos son americanos que temen la amenaza de los propios americanos o se sienten amenazados por los negros o amenazados por los blancos o cualquier falsa creencia sobre el otro. Algunos de estos homicidas tienen educación universitaria y otros simplemente han detonado el artefacto que compraron para proteger sus hogares de otros seres humanos que tampoco representaban una amenaza real. Es bastante alarmante al sintetizar aún décadas atrás a nuestros días las cifras que asemejan a una guerra civil o un evento bélico sin mucho motivo o razón más que el aburrimiento y la audacia despreciable de convertir a otro humano en amenaza. Los zombies persiguen a los terrícolas. Pronto la raza humana dejará de existir como los capullos terrestres que vimos en el observatorio. Esta emocionante cinta también de George Romero se detiene en el arquetipo del científico tratando de entender el funcionamiento de la mente de estos zombies, la memoria muscular, el aprendizaje, los impulsos, el adiestramiento, la esclavitud mental, amar las cadenas que nos oprimen o el afecto aún en situaciones moralmente extremas. Se menciona que el comportamiento civilizado debe ser recompensado. En aquel zombie en confinamiento recibe estímulos para conocer su comportamiento. Se cuestiona, por supuesto, qué es lo civilizado entre tantas armas y sangre. Romero no abandona la inquietud racial, la irracionalidad de una humanidad desunida y la traición por encima de la supervivencia. Hay un salto enorme en cuanto al desarrollo de efectos de maquillaje y el contenido sumamente explícito de vísceras, sangre y exposición del interior pornográfico de la anatomía humana y de los zombies. Para la filosofía zombie, el gore hace explosionar lo desconocido y mostrar su exceso, que es su reverso, hasta el punto de entregarnos como cotidiano y familiar lo que se escapaba a nuestros códigos visuales o lingüísticos. La explicitud del género acaba por destripar literalmente el miedo, mostrar sus vísceras y órganos internos, el funcionamiento de su fatalidad, hasta el punto en que dejaría de afectarnos como tal miedo, para proponer sin embargo un mayor miedo, el de ya no temer a nada. Entonces el horror rebasa la gramática de nuestros códigos visuales. No podemos ver la muerte de nuestros seres queridos o nuestra propia muerte sin horrorizarnos, como sucede en el zombie, que ya es de antemano la representación horrenda de nuestra mortandad, lo no viviente que señalaba Guy Debord y que irremediablemente nos habita. No te pierdas nuestros otros contenidos que aparecen en pantalla y no olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestras redes sociales.